Bueno, muy buenas noches, estimado tutor. Mi nombre es Wilson Morales, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones del curso Electrónica Análoga, cuarto periodo del CEAT Palmira, y hoy voy a explicar la parte de recuperación, el ejercicio de la fase 3. Vale. Nos dice la fase teórica, nos dice, el circuito consta de dos fuentes de alimentación ideales, los cuales tienen tres generadores de corriente sinusoidal, denominados voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, cuyas salidas de voltaje están conectadas a resistencias o amplificadores operacionales. Se conecta el voltaje 1 con la resistencia 8 y la resistencia 8 al negativo del amplificador operacional U1B. Voltaje 2 está conectado a la resistencia 9 y desde resistencia 9 al terminal positivo de U1C para su operación. El voltaje 3 está conectado directamente al amplificador positivo del amplificador operacional U1D. El amplificador operacional U1B tiene una resistencia de alimentación R5, resistencia 5. En la conexión de salida a entrar en el punto negativo del amplificador operacional U1B, por lo cual es llamada la alimentación retronegativa. Su salida es de resistencia 1. La entrada del punto negativo del amplificador operacional U1C se conecta al intermedio de salida y la señal sinusoidal alcanza el punto positivo. El terminal de retroalimentación del amplificador operacional U1D tiene resistencia y resistencia 7. Está conectado desde el terminal de salida al terminal negativo del terminal de entrada. Por lo tanto, en el punto del amplificador operacional U1D se llama alimentación negativa. La salida tiene resistencia de resistencia 3. El terminal negativo del amplificador operacional U1D está conectada a una resistencia y esa resistencia está conectada a tierra. Los amplificadores llevan sus salidas a un punto común desde ese punto hasta el punto negativo del amplificador U1A. Se conecta a tierra, el punto positivo del amplificador U1A y la salida se conecta con orientación a resistencia 4. Ahora, en la explicación teórica se nos dice lo siguiente. Punto A. Identifica el tipo de configuración del amplificador U1B calculando el valor de R5 para que tenga una ganancia de 2 y el valor de voltaje de salida, lo cual es nomás que la presente ecuación que es voltaje inicial menos voltaje in sobre resistencia inicial más voltaje negativo menos voltaje 0 sobre resistencia igual a inducción 1 igual a 0. Ya que la impedancia es muy alta, la corriente que ingresa por una de sus entradas es igual a 0. Entonces la ecuación nos quedaría tal que así. Voltaje I menos voltaje IN sobre resistencia I más voltaje N menos voltaje 0 sobre resistencia F igual a 0. Lo cual los voltajes de los nodos voltaje I y voltaje N se pueden igualar. Entonces serían el voltaje N es igual al voltaje I que es igual a 0. Por lo cual de ello tenemos el voltaje IN sobre la resistencia I más voltaje 0 sobre RF igual a 0. Simplificado tenemos lo siguiente, menos voltaje IN sobre RI más menos voltaje 0 sobre RF. También sería menos RF sobre RI más voltaje 0 sobre voltaje IN. Este término no es más que un amplificador que es el voltaje 0 sobre voltaje IN. Y el signo negativo es porque hay un cambio en el ciclo. Ahora, ya que se halla una resistencia que nos permite una ganancia de 2, se tiene que menos R resistencia F sobre resistencia I es igual a 2. Por lo tanto, reemplazamos. La menos resistencia F igual a 2 sobre 10K. Resistencia F igual a 2 por 10 por 10.000, resistencia de F igual a 2 por 10.000, lo cual daría resistencia igual F igual a 20.000, lo cual nos daría la resistencia 5, que es igual a 20.000. El voltaje de salida tiene una ganancia de 2 voltajes, de 2 voltios, y el voltaje de entrada es de 1 voltio, lo cual lo multiplicamos como tal, el voltaje 0 inicial, que sería 2 voltios, como podemos ver aquí en la imagen que estamos usando en ese momento. Ahora identificamos el amplificador y decir el por qué es útil la salida de ese tipo de configuración. Usamos esos parámetros, lo cual actúa como un buffer, pero no amplifica ni
atenúa la señal. La razón por la que se llama seguidor de voltaje es que el voltaje de salida sigue directamente al voltaje de entrada, por lo que en ese circuito, cuando entra 2 voltios al amplificador, salen 2 voltios. Ventaja del seguidor de voltaje sería amplificar potencia y corriente, baja impedancia de salida del circuito usando una salida seguidora de voltaje. El sistema operativo no consume corriente, se pueden evitar los efectos de carga, aplicación de monitores de tensión, supresores para circuitos lógicos en circuitos de muestreo y retención, en filtros activos y en circuitos de puente con convertidor. Ahora identificamos el tipo de ganancia, que sería un amplificador, ¿vale? Lo cual nos daría 20.000 ohmios, como que sería el valor de resistencia 7, y se determina el voltaje de salida con la fórmula, la que está viendo aquí, la que se ve aquí en pantalla. Por lo cual se tiene que G es igual a 3 y el voltaje I es igual a 1. Se procede a despejar el voltaje inicial en la fórmula, que sería voltaje inicial igual a G por VI, o sea, voltaje I, V será igual a 3 por 1 y V será igual a 3 voltios. Ahora, se identifica el tipo de amplificador 1A y se calcula el valor de resistencia 4 para que tenga una ganancia de 1. Eso es lo siguiente. Se puede observar que el amplificador amperecional 1A está configurado con un aplicador de sumador inversor. El V0 se obtiene multiplicando cada entrada por su peso, que a su vez se divide por RF. Por su resistencia, cada entrada, en esa configuración, cada entrada tiene su propia resistencia de entrada, que es la misma resistencia de entrada utilizada. Es decir, la entrada voltaje 1 representa la resistencia de entrada resistencia 1. Y también las demás entradas solo hay una resistencia de salida, que es el orden de ohmios, que se realiza en una superposición para encontrar la voltaje inicial. Cuál peso generado por la entrada de la señal de salida se encuentra y luego se generaliza a todas las entradas, dado que la diferencia de potencial entre los dos pines inversores y no inversores es cero. La salida de entrada J solo se ve afectada por su correspondiente resistencia de entrada y RF. La resistencia de las entradas apagadas no tiene ningún efecto. Se usa la siguiente fórmula que se ve acá. Haciendo todo esto, como toda resistencia tiene el mismo valor, entonces la ganancia sería 1 igual a menos resistencia F sobre resistencia. Resistencia igual a F igual a 1 por 100 y la resistencia F sería 11.000 ohmios, lo que nos daría en la resistencia número 4. Ahora, el voltaje sería de amplificador 1A, usamos lo que usamos anteriormente, le pondría 2 voltios más 2 voltios más 3 voltios igual a la velocidad inicial, voltaje inicial es igual a 7 voltios. Ahora, concluyendo como tal con este trabajo, nos dicen lo siguiente. Yo puedo concluir que el mezclador de señales con amplificadores operacionales permite sumar las señales de entrada convirtiendo una sola a la salida de circuito, lo cual tiene aplicaciones, por ejemplo, en la industria del sonido. También se usan amplificadores profesionales como circuitos integrados que tienen un gran auge en la electrónica moderna por su nivel de eficiencia con respecto a los transistores. Puede decirse que el amplificador operacional llegó a reemplazar al transistor en algunos campos de la electrónica debido a su mejor funcionamiento. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.